Entre los hombres y los dioses habitaban criaturas antiguas. No eran simples mitos, eran advertencias vivientes, guardianes de un mundo invisible, acechando desde las selvas más densas, las cuevas más profundas y las montañas cubiertas de niebla. Eran el equilibrio entre la creación y el caos, un recordatorio de que la naturaleza misma nos observaba. Sombras que danzaban entre la vegetación y ojos que brillaban en la más absoluta oscuridad. Algunos hombres, sin embargo, se atrevieron a cruzar la frontera entre lo humano y lo divino. A través de rituales prohibidos y una voluntad inquebrantable, dominaban la bestia que todos llevamos dentro. Se convertían en nahuales. Podían adoptar la forma del jaguar, la astucia del coyote, la visión del águila. Eran chamanes, protectores de sus aldeas, pero también podían ser la más grande de las amenazas. Eran el puente entre el mundo físico y el espiritual, una prueba de que el hombre y la bestia no estaban tan separados. Pero cuando el orden del cosmos se debilitaba, emergían seres mucho más oscuros. Criaturas que no eran guardianas, sino instrumentos del castigo divino. El Ahuizotl, una bestia acuática que acechaba en lagos y ríos, arrastrando a los incautos a una tumba de agua, o las Tezisemain, entidades estelares con forma de esqueleto que descendían de los cielos durante los eclipses, amenazando con devorar a la humanidad y sumir el universo en la oscuridad eterna. Eran el recordatorio de que el mundo, tal y como lo conocían, siempre estaba al borde del abismo, porque los dioses habían advertido que el quinto sol, la era en la que vivían, también tendría un final. No sabían cuándo ocurriría, pero sabían cómo. El destino estaba sellado por terremotos, por fuego, por guerra y destrucción total. Los sacerdotes observaban el cielo con temor, buscando señales en los cometas y los eclipses, intentando descifrar el momento exacto del cataclismo. Era una verdad inevitable, una profecía que pesaba sobre cada ritual, cada construcción y cada vida. Y entonces, ocurrió algo peor que la destrucción en el silencio. Hubo un tiempo en que los dioses dejaron de hablar. Los sacrificios continuaron, las ofrendas se multiplicaron, pero el eco de las plegarias se perdía en el vacío. Los canales de comunicación con lo divino se habían cerrado. El equilibrio cósmico, sostenido durante siglos por la fe y la sangre, finalmente se había roto. Las estatuas de los dioses comenzaron a erosionarse y los templos, antes llenos de vida, se volvieron ecos de un pasado glorioso. No fue el fin del mundo que las profecías anunciaban, pero sí fue el fin de una era. Fuerzas desconocidas llegaron desde más allá del mar, trayendo consigo el acero, el fuego y un caos que nadie había previsto. Los antiguos dioses no murieron, no se desvanecieron, simplemente dejaron de ser escuchados, sepultados bajo una nueva fe y un nuevo orden. Fue una caída trágica, el crepúsculo de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, pero su espíritu jamás desapareció. Los dioses se ocultaron en la memoria colectiva, las criaturas se refugiaron en las leyendas que los abuelos cuentan al caer la noche, y el mundo antiguo renace cada año, en las ofrendas del Día de Muertos, en el aroma de las flores de cempasúchil y en la luz de miles de velas, porque mientras se les recuerde, mientras su historia se siga contando, el legado de la mitología mexicana seguirá vivo, inmortal. Para los antiguos pueblos de México, vivir no era el inicio y morir no era el final. Todo formaba parte de un ciclo sagrado, una danza eterna entre la creación y la disolución. La existencia no comenzaba con el primer aliento, sino en la semilla enterrada, en la promesa latente bajo la tierra. Y no terminaba con el último suspiro, sino que se transformaba, continuando un viaje mucho más allá de lo visible. Este ciclo sagrado era custodiado por fuerzas divinas, y fue una de ellas la que nos otorgó el don de la vida. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios del viento y la sabiduría, descendió al reino de los muertos para dar vida a los hombres. En la oscuridad del Mictlán, el inframundo reunió los huesos preciosos de las humanidades pasadas. Con su propio sacrificio, moliendo los huesos y mezclándolos con su sangre, creó a la nueva humanidad. Nuestra existencia, por tanto, nació de la muerte y del sacrificio divino. Un recordatorio perpetuo de que la vida surge de la oscuridad, siempre en deuda con los dioses. Quetzalcóatl no solo nos creó, sino que nos protegió,
entregándonos el maíz, el calendario y el conocimiento. Pero la vida, una vez creada, dependía de otro poder formidable ante Tlaloc, el señor de la lluvia y el relámpago. Su rostro, con anteojeras y colmillos de jaguar, inspiraba tanto gratitud como temor. Tlaloc daba la vida con la lluvia que fertilizaba los campos y hacía crecer las cosechas, asegurando el sustento. Pero también la quitaba con inundaciones devastadoras, tormentas de granizo y sequías implacables. La naturaleza, en la cosmovisión mesoamericana, era sagrada y profundamente peligrosa, un reflejo del poder dual de los dioses. Vivir era aprender a respetar y a apaciguar estas fuerzas que podían nutrir y destruir con la misma indiferencia. Aún así, la vida no era solo lucha y sacrificio, también era belleza, deseo, música y creación. En medio del rigor de la existencia, Xochiquetzal, la diosa de las flores y el amor, tejía los hilos del placer y la alegría. Ella representaba la juventud, la fertilidad, el arte y la pasión. Bajo su protección florecían el amor entre hombres y mujeres, el nacimiento de nuevas vidas, la habilidad de los artesanos y la inspiración de los poetas. Xochiquetzal protegía aquello que hacía humana a la humanidad, a la capacidad de crear belleza, de sentir placer y de celebrar la existencia en todas sus formas vibrantes y coloridas. Sin embargo, sin importar cuán plena fuera la vida, la muerte era un destino ineludible. La mayoría de los muertos no ascendía al cielo, descendían al Mictlán, el reino de los 9 niveles. Un viaje largo, oscuro y silencioso de 4 años les esperaba. Guiados por su perro espiritual, el Xoloitzcuintle, las almas debían cruzar pruebas aterradoras en montañas que chocaban, vientos de obsidiana que desgarraban la carne, ríos caudalosos y desiertos helados. Al final de este arduo camino, se encontraban ante Mictlantecutli y Mictecacihuatl, el señor y la señora del inframundo, quienes gobernaban el destino final de las almas. Al llegar, el alma se disolvía, encontrando el descanso eterno. La muerte no era castigo ni condena, era el destino natural de todos los seres, la culminación del ciclo. Para estas culturas, lo importante no era solo cómo vivías, sino cómo morías. Los guerreros caídos en batalla y las mujeres que morían en el parto acompañaban al sol en su viaje diario, un destino glorioso. Los ahogados iban al paraíso de Tlaloc. Para el resto, el Mictlán era el camino. Por eso los rituales funerarios eran tan importantes, proveyendo al difunto con ofrendas, comida y guía para su largo viaje. Mientras la vida nacía de la tierra fértil, nutrida por el sol y la lluvia, la muerte la esperaba en silencio, en las profundidades del inframundo y entre ambos mundos, el visible y el invisible, los dioses mantenían el equilibrio del universo. La serpiente emplumada nos dio el ser, el señor de la lluvia nos alimentó y la diosa de las flores nos dio alegría. Al final, los señores de la muerte nos recibieron. Vida y muerte, creación y disolución, eran solo dos caras de la misma realidad cósmica. Un ciclo sin fin que garantizaba la perpetuidad del cosmos. El sol había nacido, pero no se movía. Los aztecas así lo decían. Congelado en el amanecer eterno del quinto sol, el universo se mantenía en un silencio profundo, inmóvil. Los vientos no soplaban. La vida misma estaba suspendida, esperando. El cosmos exigía energía para ponerse en marcha. Y esa energía, el combustible divino, solo podía provenir de la fuente más potente de todas, en el sacrificio. Fue entonces cuando la voluntad de los dioses se manifestó a través de su campeón más feroz. Huitzilopochtli no era un dios de paz. Era el corazón armado del sol, el colibrí zurdo, el guerrero incansable que personificaba la voluntad de la guerra. Su cuerpo cubierto de pintura azul de batalla, su casco adornado con las plumas del ave más veloz y su mano empuñando la Ciucoatl, la serpiente de fuego, era la encarnación del poder solar. Él era el dios que exigía sangre, el dios que ordenaba la guerra para que el día pudiera existir y la noche fuera derrotada una vez más, antes de su mismo origen. La guerra fue su destino. El mito cuenta que en la montaña sagrada de Coatepec, sus 400 hermanos, las estrellas del sur, conspiraron para matar a su madre, Coatlicue, pero justo en el momento del ataque, Huitzilopochtli nació, ya adulto, completamente armado
y listo para la batalla. Se levantó y, en un acto de furia cósmica, aniquiló a sus hermanos y a su hermana Kaiozokui. Mató para vivir. Y con ese acto primordial, enseñó a los hombres que el combate no era solo violencia, sino una recreación sagrada del orden, venciendo al caos. Pero donde Huitzilopochtli ordenaba la guerra para mantener el cosmos, otro dios se movía en las sombras. Tezcatlipoca, el espejo humeante, el señor de la noche y el destino. Él no necesitaba una razón cósmica. Su guerra era la prueba. El conflicto como motor del cambio. Era el estratega divino, el que sembraba la discordia entre reyes, el que probaba el valor de los guerreros en la oscuridad y los destruía sin piedad si fallaban. Su guerra era impredecible, un torbellino de caos necesario para forjar o romper civilizaciones enteras. Bajo la influencia de estos dioses, la guerra mexica adquirió un carácter único. No siempre buscaba conquistar territorios o acumular riquezas. Buscaba el tesoro más preciado en corazones para alimentar a los dioses. Así nacieron las Xochillaoyotl, las guerras floridas. Eran batallas rituales, pactos sagrados entre ciudades enemigas. En campos designados, los guerreros águila y los guerreros jaguar se enfrentaban en combates cuyo objetivo no era matar, sino capturar prisioneros valientes, aquellos cuyo sacrificio sería digno del sol sobre la cima del templo mayor. Ante multitudes silenciosas, el ritual alcanzaba su clímax. Para el mundo moderno puede parecer crueldad, pero para los mexicas era la más profunda responsabilidad cósmica. Cada corazón levantado hacia el cielo no era un acto de barbarie, sino un pago de la deuda de sangre que la humanidad tenía con sus creadores. Si el sacrificio cesaba, si la sangre dejaba de fluir, el sol detendría su marcha, la oscuridad vencería. El mundo, tal como lo conocían, llegaría a su fin. Y así, la maquinaria del universo se mantenía en movimiento. Mientras hubo guerra, hubo sol. Mientras hubo sacrificio, hubo mundo. La existencia misma estaba sostenida por el filo de la obsidiana y el valor de los guerreros. Pero todo equilibrio, incluso el forjado con sangre y fuego, tarde o temprano, exige un precio final. Antes del tiempo, antes de la guerra, antes del hombre, solo existía el vacío, un océano infinito de oscuridad, donde ninguna forma tenía nombre y el silencio reinaba absoluto. Pero incluso en la nada más profunda, la energía latía, esperando el momento de despertar. Del vacío surgió Ometeotl, el dios que es dos, la dualidad divina. Ometacatli y Homcihuatl, creador y creadora, vida y muerte, orden y caos, todo en una sola entidad primordial. Desde un plano más allá de la realidad, este ser colosal observó la inmensa oscuridad y decidió que era tiempo de crear, y así, de su voluntad, la existencia misma comenzó a tomar forma. De Ometeotl nacieron los 4 Tezcatlipocas, los arquitectos del universo, condenados al conflicto eterno. El Tezcatlipoca negro, señor de la noche y el destino. El Tezcatlipoca rojo, Xipe-Totec, dueño de la renovación y el sacrificio. El Tezcatlipoca azul, el guerrero solar, Huitzilopochtli. Y el Tezcatlipoca blanco, la serpiente emplumada Quetzalcóatl, portador de la vida y la sabiduría. 4 hermanos, 4 destinos, 4 fuerzas destinadas a chocar para crear un mundo. Los dioses primero debieron destruir. En el océano primitivo flotaba Supaclé, un monstruo insaciable, mitad cocodrilo, mitad pez, con fauces en cada articulación. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca descendieron para combatirla. En una batalla titánica, la despedazaron. De su cuerpo nació la tierra que pisamos, y los 13 cielos sobre nosotros. Pero la tierra nació del sacrificio, y desde entonces, la sangre sería el precio de la existencia. El mundo no fue creado una sola vez. Fue creado y destruido una y otra vez en una guerra divina sin fin. Cada era gobernada por un sol, y cada sol murió en una catástrofe. El primer sol, el de Tezcatlipoca, fue destruido por jaguares. El segundo, el de Quetzalcóatl, fue barrido por vientos huracanados. El tercero, de Tlaloc, ardió en una lluvia de fuego. Y el cuarto, de Calquiutlec, se ahogó en un diluvio que inundó toda la creación. La lucha de los dioses era el motor del cosmos. Finalmente,
Los dioses se reunieron para crear un último mundo en el nuestro. El quinto sol necesitaban un nuevo astro, pero esta vez exigía un sacrificio supremo. En el fuego sagrado de Teotihuacán, los dioses más poderosos dudaron. Fue entonces cuando Nanahuatzin, un dios humilde y enfermo, sin dudarlo, se arrojó a las llamas. Así nació el quinto sol, el sol del hombre, nuestro sol. Pero el sol no se movería solo. Para mantenerse en el cielo y dar vida, exigía alimento, la energía vital, la sangre del sacrificio. Y así, bajo la mirada del nuevo sol, comenzó la historia de la humanidad. Una historia forjada en guerra y devoción. Si esta historia te ha fascinado, dale like y suscríbete para explorar más mitos y leyendas del mundo antiguo. Gracias por acompañarnos en este viaje.